pantalla de la presidenta, que lo que mostraba era su sociedad con el empresario, uno de los empresarios más importantes, beneficiarios de la obra pública del gobierno que la presidenta administra, es su socio, con el que tiene deudas y créditos. Y cuando Macri presenta su declaración jurada, me encuentro con que el principal beneficiario de los contratos del gobierno de la ciudad que maneja Macri es su socio, que según su declaración jurada le debe 18 millones de pesos, que es el 34% de su patrimonio. Entonces yo digo, la verdad es que reaccioné un poco frente a esto. Se le han pedido explicaciones a Macri de todo tipo que no ha dado. Cuando tuvo la oportunidad de diferenciarse, que fue con el tema Niembro, que lamentablemente es otra de las similitudes. Nosotros hemos denunciado siempre esto que hacía en el gobierno nacional, que era inventar empresas, armar sociedades que 48 horas después tenían contratos millonarios sin licitación pública. La regla en el gobierno de la ciudad con la que se contrata a Niembro es exactamente lo mismo. Una sociedad inexistente, sin ningún tipo de antecedentes, que recibe sin licitación pública un contrato millonario. La reacción que debió haber tenido Macri, mucho más rápida, era no esperar a tener una encuesta que le dijera que esto lo estaba perjudicando electoralmente para pedirle la renuncia. Lo primero que hicieron fue la típica del kirchnerismo. Salía a decir, no, son operaciones mediáticas. La culpa es del mensajero, no es del contrato que yo firmé. Entonces me parece que estamos en una disyuntiva muy complicada. Pues la verdad yo me voy a sentar a discutir y a conversar con cualquiera. Ahora, lo primero que voy a poner arriba de la mesa es sinceramente si estamos dispuestos a recomponer el funcionamiento de las instituciones. Desde esa perspectiva, para que no ocurra que los cambios en materia de transparencia sean gatopardistas. Claro, ¿no? claro. ¿Qué debería, es lo que unía a la conversación que estábamos manteniendo con Gustavo, que vamos a profundizar? ¿Qué le haría falta a la institucionalidad argentina para en serio decir la corrupción la vamos a combatir porque vamos a tener nuevos instrumentos para combatirla? A ver, lo primero es la decisión política y obviamente no caer en la tentación al abuso, porque lo que uno ve es que muchos son muy buenos desde el discurso desde afuera, el problema es la tentación al abuso cuando llegan y ese tipo de comportamientos que no son otra cosa que la concepción del Estado como un botín de la política. Entonces lo utilizo para nombrar gente y financiar la política, lo utilizo para que mis amigos hagan negocio con el Estado que administro. Yo estoy convencida que nosotros, si no terminamos con los negocios que los políticos hacen con el Estado a favor personal o de sus amigos, esto no tiene solución. Por eso digo que es tan importante recomponer el funcionamiento de las instituciones, los organismos de control. Si yo gano la elección, lo primero que hago, todos los organismos de control van a manos de la oposición, un gobierno abierto y que me controlen, porque con la corrupción no solo hay que ir por detrás, hay que tener un Estado que anticipe y prevenga. Nosotros somos el único país que no tiene una ley de acceso a la información pública, que es lo que permite que se mire a través de la pared del Estado, que debe ser una caja de cristal, quién trabaja, cuánto gana, qué función cumple, cómo se contrata, cómo se licita, cómo se compra, quiénes ganan las licitaciones, cuánto cobran. A ver, imaginemos un escenario de balotaje en donde la llaman a Margarita Stolbizer. Estás diciendo que lo primero que harías es llamar a la oposición y ofrecerles los organismos de control. ¿Lo mismo le exigirías? ¿Ustedes quieren un acompañamiento desde el punto de vista programático, un acercamiento a un diálogo? ¿Le exigirías lo mismo que cualquiera que gane le ofrezca en un compromiso los mecanismos de control a los organismos de control a la oposición? Claro que sí, me parece que esa es una de las cuestiones centrales, de la misma manera que digo, la cooperación que tiene que hacer el que pierde, es eso, no es mezclarse a ver si me dan dos cargos y entonces pierdo identidad y me paso al del partido que gana, estoy pensando, ¿no? Margarita, pensando en el caso de Narváez y lo que está... la gente advierte, me parece, qué político, con qué característica, negocia por la suya un cargo, un pase. ¿Y qué político, al dialogar con otra fuerza política, lo que está tratando de encontrar es un entendimiento que represente a los votantes de ese político? Ahora, por eso es importante lo que se juega este domingo, que en esta elección lo que se va a definir no es solamente cuáles son los dos que van al balotaje. Sino al Parlamento. Exactamente, porque el lugar donde ese tipo de conversaciones se debe hacer es arriba de la mesa, en el ámbito de representación plural, que es el Congreso. Lo que es malo son los negocios por abajo de la mesa.
La negociación, la conversación tiene que ser pública, arriba de la mesa. Esto es lo que yo traigo, esto es lo que pido, esto es lo que me estás dando. Porque además hay que ir también a la idea de que el combate contra la corrupción, la transparencia o la decencia que nosotros exigimos para los gobernantes no es simplemente una cuestión de mera moralina. Esto tiene costos sociales y costos humanos. Con respecto a lo que decía Gustavo recién, hoy si hay algo que estamos viendo con enorme preocupación es que las relaciones comerciales en el mundo crecen y van para arriba, en la Argentina caen. Y lo peor es que llevamos 20 meses, dirá Gustavo, de la caída de la relación comercial con Gustavo? Brasil. Sí, bueno, más de 2 años. Más de 2 años. En caída violenta. Y el problema son las economías de los dos países, pero también tiene que ver con esta baja institucionalidad. Ahora, Brasil tiene una justicia que funciona y metió presos a unos cuantos. Porque acá en la Argentina a veces se dice, no, pero corruptos hay en todas partes. El problema no es solo la corrupción, es la impunidad de los corruptos. Es cuando los corruptos andan por la calle. En un país como el nuestro, donde además estas son las reflexiones que como ciudadano tenemos que hacer, la sociedad es muy proclive a salir y hacer una marcha para pedir perpetua para un motochorro que robó una cartera, pero después está dispuesto a ir el domingo a votar a otros que nos roban de a millones en la cara y que son capaces de quedar con la plata que se tiene que destinar al mantenimiento de los trenes donde mueren más de 50 personas. Entonces empecemos a pensar como sociedad. Por eso digo que lo importante es constituir una referencia en valores y que la gente cuando vote sepa que lo que está votando no es el señor que se va a ir a sentar en un sillón. La verdad, estamos votando el futuro que queremos dejar a nuestros hijos. ¿Cuál es la cultura de valores que nosotros queremos transmitir? Me parece que esa es la base de lo que se elige. Si no, caemos en un reduccionismo que decir, bueno, a ver si hacemos con este para que no gane el otro. Esta cuestión de lo utilitario del voto es degradante de una sociedad que tiene que construir su futuro en base a valores. Margarita, hablando de corrupción y de lo que estabas planteando como denunciante de la causa OTESUR, no tenemos que esperar nada de acá hasta fin de año en función de que estamos en los tiempos electorales. ¿Habrá alguna novedad? Pablo, aprovecho y te paso un aviso, una información. Mañana voy a estar haciendo una presentación, por supuesto estás invitado, tu equipo, para los periodistas, donde voy a presentar un informe actualizado de la causa OTESUR. Yo pensé mucho en estos días si tenía que hacerlo en medio de la campaña electoral y fui inicialmente muy reticente y dije no lo quiero mezclar. Para que no te dijeran que te Claro, no quiero que pierda seriedad. ¿Qué es lo que me terminó apurando y definiendo hacerlo mañana? 2 cosas. La primera es que todo el mundo utiliza hoy todo tipo de campañas, desde la del voto útil a otras mucho más sucias en medio de la campaña electoral. Entonces yo también quiero que esto sirva para decirle a la gente, por favor no los vote. Segunda cuestión, porque tengo el miedo a esta altura que cualquier mañana de esta me levanto y me termino desayunando con la noticia de que archivaron la causa. Yo mañana voy a hacer un informe en 3 partes. La primera parte es mostrar las relaciones de las sociedades y de los negocios hoteleros de la familia Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López. El segundo punto es mostrar las contrataciones con el Estado, que son las cositas que nos fuimos encontrando atrás de aerolíneas, por ejemplo. Y el tercer punto es la causa judicial, que es hoy lo que más me preocupa, mostrando qué es lo que ha pasado desde que Rafecas agarró esa causa. ¿Por qué se podría archivar? Bueno, hoy Rafecas y los camaristas, dentro de los cuales digo, tengo recursos a Freiler, que es nada menos que el primo del marido de Romina Mercado, sobrina de Cristina Kirchner y presidenta de OTESUR. Sí. El camarista que tiene que resolver. Ese camarista y el juez Rafecas están diciendo en sus últimas resoluciones que no se sabe bien cuál es el objeto procesal. Han hecho una descalificación de mi persona como denunciante en esa causa, diciendo no, todas estas cosas se hacen para salir en los medios. Entonces, temo que esto en cualquier día agarran la causa que está planchada porque Bonadío acumuló una enorme cantidad de pruebas y Rafecas las planchó, no ha hecho ni una sola pericia pese a todo lo que hay y que un día de esto la mande al archivo. Entonces mañana voy a hacer una presentación para contar lo que está pasando también porque creo que es muy grave y estamos en una situación de riesgo. La provincia de Buenos Aires es la madre de las batallas. Allí no hay segunda vuelta. Allí vos tenés un propio candidato a gobernador, Jaime Linares, pero el oficialismo tiene la gran chance,
a Scioli incluso le puede costar un poco más llegar a ser presidente, tal vez, que a Aníbal Fernández ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es tu panorama, tu percepción de la batalla electoral allí? Bueno, yo comparto que esos son los riesgos y me parece que en tu nota con María Eugenia diste una clave, digamos, de por qué llegamos a esta situación. Y es en gran medida lo que yo respondo cuando me dicen, no, vos sos con tus votos funcional a Scioli. Yo con los votos que tengo, la verdad, no soy funcional a nadie. Lo que ha sido directamente funcional a Scioli fue, o al kirchnerismo o a la continuidad, primero romper el UNEN como alternativa política y lo segundo es no haber hecho la unidad entre Massa y Macri. Porque si algo tenía que ver, porque han estado juntos en otras elecciones, porque son realmente muy parecidos, son ellos dos. La posibilidad de que en la provincia de Buenos Aires Massa hubiera sido un candidato a gobernador, no de Narváez, Massa, el gobernador de Macri, o a la inversa, la verdad, Massa el presidente y María Eugenia la candidata a gobernadora. Hoy tendría resuelto ese problema. Ese problema no lo voy a resolver yo. Nosotros tenemos hoy el mejor candidato, que es Linares, por una cuestión de experiencia política y de gestión. 3 veces intendente de Bahía Blanca. Pocas ciudades como Bahía Blanca permite tener una visión integral de la provincia, de lo que es urbano, de lo que es rural, de lo que es el puerto, de lo que es el polo petroquímico. Por lo general el conocimiento de la provincia es bastante limitado. Linares tiene un conocimiento integral. Nosotros hemos hecho la mejor oferta que teníamos en términos electorales. Ahora el problema de si llega a ganar Aníbal Fernández no es nuestro, es estrictamente un problema de Macri y de Massa. Y los que acompañan a Macri que no lo dejaron hacer el acuerdo con Massa. Si hubieran acordado, ¿el panorama para vos sería diferente? No tengo duda que sería diferente, pero me parece, yo no creo demasiado en las encuestas, pero la verdad no hace falta tener demasiado... No, digo la posición de Margarita Stolbizer frente a un acercamiento entre Macri y Massa. Digo, ¿hubieras persistido en tu individualidad? Eso sin ninguna duda, eso no cambia. Lo que digo es que no tendrían por qué echarme la culpa a mí ni decir el problema son los 3 puntos y medio de Margarita. Yo me siento tranquilísima, Pablo. Si algo he hecho pero hay mucho también, y me da un enorme... En el electorado de unos y de otros, dice, ¿por qué no se baja Margarita? Si a mí me son los 3 puntos que le hacen falta a uno u otro. Una tranquilidad o alegría es haber hecho una campaña defendiendo ideas, convicciones, soy coherente con lo que pienso. Si yo hubiera hecho una cosa distinta, no sé en el corto plazo, pero hacia adelante no dejo nada a los jóvenes. Yo ya estoy grande y la verdad es que esto lo he hecho para que los jóvenes tengan un lugar donde están parados. Hoy más que nunca, cualquiera de las opciones que se presentan son opciones conservadoras, hace falta un progresismo. Por eso insisto con la importancia que tiene el Congreso que viene, que debe ser equilibrado. Sí, pero ahí me dejaste la pelota picando para algo que te quería preguntar, porque ¿qué pasó con los socios socialistas? ¿Se equivocaron? Porque la opción progresista real, al menos en el experimento de Santa Fe, que sí funcionó, era el socialismo santafesino. ¿Por qué ellos fueron con la boleta corta? ¿Se complicó a sí mismo Wiener? Se complicó, sí, yo creo que se complicó. Me parece que se han equivocado en la definición táctica del tema de la boleta. Esto, sin embargo, no empaña absolutamente en nada mi relación política y estratégica con el socialismo. Son gente de gestión honesta, con una gestión comprometida socialmente, y la verdad es que yo reivindico mucho eso. Creo que se han equivocado en esta definición de ir con una boleta separada, porque la gente en una elección presidencial entra al cuarto oscuro y busca una boleta presidencial. El kirchnerismo le ha dicho que en algún momento hablaron del narcosocialismo, ¿no? De hecho, por el aumento del narcotráfico en el Gran Rosario, porque hubo un jefe de la policía que está detenido, está procesado, porque está la banda de los... ¿Cómo definirías los desafíos en la provincia de Buenos Aires con el narcotráfico y lo que ha hecho Santa Fe con el socialismo? Lo que ha hecho Santa Fe con el socialismo ha sido enfrentar el problema. Nunca escondieron el problema, lo enfrentaron a punto tal que la única banda de peces gordos que hay en el país detenido es la de Santa Fe. En la provincia de Buenos Aires no hay nadie detenido. Los perejiles que consumen marihuana, nada más. Banda de peces gordos, ninguna. El único gobernador al que le balearon la casa estando él presente adentro de su casa fue a Bonfatti. Esta es la decisión política de enfrentarlos. Pablo, hoy todas las policías en la Argentina están infiltradas por el narcotráfico. Lo que falta es la decisión de enfrentarlas. Scioli nos hace la propaganda esa que dice nunca hubo tantos policías. Tiene el doble de policías de lo que tenía cuando asumió. 80.000 policías. Ahora, en los últimos 30 meses procesaron a 110 por narcotráfico.
en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, con 80.000 policías tenemos más inseguridad, más delitos, delincuentes más peligrosos, el consumo de Paco se duplicó. La verdad es que el fracaso terrible, brutal de la provincia de Buenos Aires, con el riesgo de que Scioli pretenda llevar todo su fracaso de la provincia de Buenos Aires hoy al gobierno nacional. En materia de narcotráfico es trágico. Ahora, también es cierto que el tema del narcotráfico es un problema nacional. Nunca otro gobierno recibió plata de los empresarios de la droga para financiar sus campañas electorales, como sí recibieron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Nunca otro gobierno tuvo el funcionario responsable de combatir el narcotráfico como Granero, acusado probadamente, procesado en la causa que lleva la jueza Servini de Cubría por ser cómplice del desvío de la efedrina a manos de las organizaciones de narcotraficantes. Nunca antes ni ningún otro país tiene una ley de blanqueo de capitales como tenemos nosotros, que permite que las organizaciones de narcotráfico vengan a nuestro país, compran propiedades, mandan a los chicos a la escuela y después nos escandalizamos con crímenes sangrientos, violentos como el del Unicenter, el crimen de Palermo, porque disputan territorio, disputan negocio, los tenemos acá. Ahora los tenemos por las complicidades. No habría narcotráfico, no habría inseguridad si tuviéramos funcionarios honestos. El gran problema de la Argentina es la corrupción. Cuando los barcos y los aviones salen de la Argentina llenos de droga y nadie ve nada y recién se dan cuenta cuando llegan a Europa, es porque pasan por funcionarios que son corruptos. Y esos corruptos son no solamente los policías, los jueces, es la aduana. En la aduana, y de eso no habla nadie. A mí me llama la atención cuando Macri dice se tiene que ir Vanoli, se tiene que ir Gil Carbó. Digan algo alguna vez de Chegaray y de Michel, porque de la FIP y de la aduana nadie dice nada. Y ahí tenemos enquistado el foco de corrupción más grave, que es el que ha convalidado el narcotráfico en la Argentina. He visto pasar candidatos a presidente y candidatos a gobernadores que están exhaustos por la campaña. Veo una Margarita Stolbizer más fuerte. Estoy entrenada. Estás entrenada. Claro, hay otros que son candidatos por primera vez. Yo llevo muchas campañas, entonces tengo entrenamiento. Gracias por este diálogo. No, gracias a vos por la invitación. Y la mejor de la suerte es el domingo. Muchas gracias. Hacemos pausa. Ya están llegando los intelectuales, los artistas que tendremos para el final del programa. Ya conversamos con Gustavo Segré sobre Brasil y la República Argentina. Quédese, ya venimos.